Apreciable estudiante del Sabes Ejido Paredes. Grabo este video a modo de introducción del siguiente tema que estaremos revisando, el cual es los periodos principales y las características de las épocas preclásica, clásica y posclásica. Estos periodos de historia de México hacen referencia al periodo previo a la conquista. Si dividimos la historia de México en los periodos históricos, podemos encontrar lo que es la prehistoria, y la historia. La prehistoria, pues es todo aquellos sucesos que acontecieron antes de que se inventara la escritura. A eso le conocemos como prehistoria. Y la historia parte de cuando los primeros seres humanos comenzaron a dejar los primeros vestigios de registro, ya sea con pinturas rupestres o dibujos o algunas tallados o obras artísticas. Entonces, en ese momento ya se comienza a hablar de prehistoria. La historia de México, que es la materia que nos atañe, dividimos la historia de México en dos grandes bloques, lo que es de preconquista y posconquista, lo que pasó antes de la conquista, después de la conquista. Antes de la conquista, dividimos esos periodos históricos en tres, en el preclásico, clásico y posclásico. Estos periodos que estamos hablando aquí son antes de la conquista. Se le llama preclásico al periodo de surgimiento de las primeras culturas prehispánicas. A estas primeras culturas prehispánicas les vamos a llamar el preclásico. Dentro de los estudios de la historia de México se retoma a la cultura olmeca como la madre de todas las culturas mesoamericanas y de México. Estamos hablando que esta cultura tiene más allá de 2000 a 3000 años de antigüedad antes de Cristo. Entonces estamos hablando que son de las primeras civilizaciones que dejaron de ser nómadas para convertirse en sedentarios. Es decir, que empezaron a tener una organización social, empezaron a tener sus primeras edificaciones, sus primeras culturas, ya una religión, dominaron lo que fue la técnica de sembrar y criar animales, ¿no? Aparte de la caza, que eso siempre caza y recolección que se mantuvo, pero ellos ya empezaron a tener sus propios medios de producción. Entonces, esa es la cultura madre. Entonces, lo que quiero que les quede muy claro en esta breve introducción es que la cultura madre de todas las culturas prehispánicas se le conoce a la cultura o se identifica a la cultura olmeca. Y estamos hablando de un periodo de 2000 a 3000 años antes de Cristo cuando surge este periodo preclásico. Entonces, posteriormente vamos a hablar del periodo clásico, que este es un periodo en el cual ya las civilizaciones prehispánicas toman su gran auge, toman toda su esplendor. Y vamos a hablar aproximadamente del año 200 antes de Cristo al 700 después de Cristo. De las culturas más emblemáticas de este periodo histórico, vamos a encontrar a la cultura maya, que si bien recordamos en las otras clases de historias que han tenido, pues la cultura maya se reconoce por sus grandes avances tanto en los campos de la matemática, de la arquitectura, de la astronomía. Si recordamos, a ellos se les reconoce la invención del cero en las operaciones matemáticas. Conciben la idea del cero para hacer sus operaciones matemáticas. También se cree que tuvieron grandes avances en cuestiones también de ciencias y herbolaria. Entonces, la cultura predominante y de máximo esplendor en el periodo clásico de la época prehispánica fue la cultura maya. Y después vamos a hablar del periodo posclásico, que es también otro periodo de evolución que abarca del año 900 después de Cristo al año 1521, que es cuando cae la Gran Tenochtitlan y empezamos con el periodo histórico de la conquista de México por parte de los españoles. Entonces, que quede muy claro, este periodo abarca del año 900 después de Cristo al 1521.
que es cuando cae la Gran Tenochtitlan. Una de las culturas aquí emblemáticas fue la cultura azteca, ya que, o mexica, es mejor conocido como la cultura mexica, que es la que predominó en toda la zona de Mesoamérica, conquistando gran parte del territorio conocido hasta la época en México. Entonces se sentó en lo que conocemos hoy como la Ciudad de México. Se cree o se dice la leyenda de fundación es que ellos venían de un lugar llamado Axtlán y venían persiguiendo una profecía que era que donde los encontraran a un águila devorando una serpiente, ahí fundarían su ciudad. Y pues dicen que al águila se le ocurrió devorar una serpiente encima de un nopal en lo que se conoce hoy como el Valle de México, que era un lago, y ahí fue creciendo la civilización. Entonces, recuerden, este periodo prehispánico que vamos a estudiar abarca desde el año 2000 a 3000 antes de Cristo hasta el año 1521 después de Cristo, y hace referencia al periodo del país México antes de la conquista por los españoles que se dio en 1521. Espero que haya quedado claro y hasta aquí. Hasta aquí dejamos el video.